nos comparten un poco. La idea es, ¿cuándo fue la última vez que enseñé o prediqué la palabra de Ah, Dios a un grupo de personas? Pueden ser una dos o reunión de tres, jóvenes. o pueden ser de repente muchos, pero Ya, esa es un poco pues la la dinámica idea, sería. ¿ya? A ver, Juan Pues, Carlos, te oímos a ti y luego a Rebeca. vale, pues, a ver, estamos a lunes, el sábado, quizás, el sábado, sí, reunión de Ah, jóvenes. qué lindo. Bueno, Sí, fue un grupo de jóvenes entonces. sí. Excelente. ¿Fue virtual, presencial? No, presencial, teníamos que, bueno, era una dinámica de compartir y cada uno tenía que compartir algo y fue así, fue una Así. reunión. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Y recuerdas si Vale, no, compartiste la un dinámica, texto, un testimonio? ¿Qué fue lo que Hemos compartiste? predicado por última vez. Hemos predicado oh, por no, última vez. vale, predicar como me tengo que enseñar, pues hace un mes sería, hace una predicación, sí, hace un mes. Ah, hace un mes. Qué bueno. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más el contexto en el que esto se dio? Ah, bueno, mi pastor me dijo si quería llevar ese día a la reunión de jóvenes y que me preparase una predicación. Ah, Ah, qué me lindo. preparé, me preparé la predicación y las puse. Buenísimo, buenísimo. ¿Recuerdas el texto? Valientes, era sobre la valentía. Sobre todo era para dar el paso muchas veces, bueno, era sobre todo dar tu corazón al Señor. Iba basado en Proverbios, no sé si es 12:21, Sí. es 12:21 claro, que te pide el Señor tu corazón. Y a partir de ahí, pues, puse unos puntos en los que, mira, qué cosas eran de ser valiente y qué cosas no era ser valiente. Y hacía Qué como una lindo. exposición había cosas que no era ser valiente, por ejemplo, rendirse ante o dejarse llevar ante las corrientes del mundo. Por ejemplo, cuando vas dedicado a una predicación que son de jóvenes, pues mira, es fácil hoy en día de que con la edad 12 13 años empiecen con el botellón, a beber alcohol, a fumar. Claro, eso no es de valiente, pero lo contrario es decir no a esas cosas. Qué bueno. Y claro, de ahí partía mira, digo, servir a Dios es de ser valientes. Excelente. Así Muchísimas que, gracias. Lindo resumen. resumen, Qué bueno. Ya el tema fue la valentía, entonces, ¿no? exactamente. Excelente. Qué bueno. Muy bien. Hablando de valentía, vamos a escuchar a Rebeca. ¿Qué tal, Rebeca, con tu experiencia con la enseñanza y la predicación? Bien, yo la predicación es algo que hago bastante habitual. Mis padres tienen una iglesia y habitualmente puedo predicar una vez al mes. Pero ahora la última predicación en donde estuve enseñando fue hace un par de meses en campamentos, que fue un campamento de niños ¡Qué y allí hacíamos lindo! clases. Entonces fue algo muy nuevo porque nunca había enseñado para niños. Excelente, excelente, qué lindo. Había un predicador, un gran predicador del pasado que antes de predicar para adultos, le predicaba el mismo sermón a los niños. Y decía, si los niños lo pueden entender, pues está listo para ser predicado a adultos, ¿no? Y si los niños no lo pueden entender, entonces tengo que arreglarlo porque probablemente algunos adultos tampoco lo entiendan. Así que es una linda escuela, realmente predicarle a los niños y eso nos prepara sobre todo con el tema de la claridad, ¿no? Ser claros, amenos en la comunicación. Excelente, qué lindo, Rebequita, muchas, muchas gracias. A ver, vamos a ver a Norma esta vez. Normita, ¿cuándo fue la última Bueno, vez que sí, enseñaste, tuviste la oportunidad de enseñar o predicar la palabra de Dios a un eh, grupo de personas? sí, hace como un mes, creo yo que hace ya, que el pastor estaba dando una serie sobre el Espíritu Santo y bueno, me pidió que predicara en función de esa serie, que trayera un tema, ¿no? ¿Ya?
Y trabajé pues con 3 versículos, el de base Gálatas 5, 22, 23, y luego pues tomé también de Isaías y de Romanos. Y hablé como título del sermón, Guía mi vida. El título muy corto, muy resumido. Guía mi vida, qué lindo. Guía mi vida. Allí comencé pues a hablar primero de una experiencia en cuanto a un viaje como a manera de introducción. Luego pues en el desarrollo toqué 3 puntos. Uno es, me dejo guiar por el Espíritu Santo. Ahí mencioné Qué el versículo de bueno. Isaías. El segundo punto, somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahí Ok, utilicé el versículo de Romanos. Y ya. como tercer punto y broche ya para ir aterrizando, eh, pregunté, ¿es que practicamos el fruto del Espíritu Santo? Y allí sí hice un desarrollo más amplio de Gálatas, de todo lo que es cada fruto, con una breve, este, Excelente. como una reseña de cada uno de los frutos. Y pues de allí terminé con una conclusión donde también igual le hacía preguntas, ¿cómo estamos nosotros en relación a Qué esa bueno. práctica de los frutos del Espíritu? Qué lindo, Entonces, Norma. Te bueno, agradezco muchísimo y gracias por recordarnos cuán importante es esa guía del espíritu, sobre todo en las cuestiones cotidianas, ¿no? Muchas gracias, Normita. Bueno, vamos a preguntarle ahora a Jonathan. A ver, Jonathan, cuéntanos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de enseñar o predicar? Y cuéntanos un poquito de cómo fue, si es que se dio, ¿no? Sí, ¿me escucha bien? Te escuchamos muy bien. Sí. Ok. Bueno, bueno, la última vez en una iglesia fue en Chile. Tuvimos que ir el año pasado, en diciembre, para renovar las visas y nos invitaron de algunas iglesias para compartir lo que hacemos en el ministerio acá en Sudáfrica. Entonces, preparamos una presentación porque nos pidieron que el tema fuera sobre misiones. Ya, Por tanto, nos basamos en lo que hacemos actualmente, pero además de eso hicimos un resumen de lo que hicimos en los inicios en Chile, después en Brasil y últimamente acá en Sudáfrica, ok, en el trabajo que hacemos con los jóvenes. qué bueno, eh, y bueno, y sobre el trabajo que hacemos sobre la bueno. enseñanza de la palabra. Bueno, Y en tu trabajo actual, ¿sí? allá en Sudáfrica, ¿no hay muchas oportunidades de enseñar o predicar a los Sí. chicos con los que trabajas? Sí, sí hay oportunidades durante la semana. Bueno, cada vez que estoy enseñando en matemáticas, que es lo que me dedico específicamente, o física, es el apoyo en el colegio que los chicos tienen, pero también tenemos oportunidades de hacer discipulado cada Qué día. bonito. Además, ellos tienen su clase de discipulado una vez a la semana con otro voluntario. ¿Ya? Y además de eso, tenemos los viernes un programa de fútbol donde los chicos interactúan conmigo y con otros voluntarios, y ahí también aprovechamos de tener una conversación un poco más Perfecto. personal sobre preguntas que ellos puedan tener. Ok, ok. Es más un diálogo, se puede decir, más que de repente tradicionalmente Sí, hablando de una prédica, ¿no? claro, es Claro, más algo más. entiendo, entiendo. Qué bueno, Bueno, qué bueno. Bueno, hay prédicas dialogadas también, así que es una sí. forma también de predicar de manera dialogal. Así que, pero qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a escuchar ahora a Héctor. Héctor, cuéntanos un poquito, ¿cuál no fue la última vez que tuviste la oportunidad de enseñar o predicar? Héctor, estás con tu micrófono apagado. No sé si me escuchas. Sí, yo sí escucho. Ok, cuéntanos, Eh, Héctor. en el día de ayer sí estuve compartiendo con algunos hermanos acerca de la culpabilidad del hombre Wow. ante Y, Dios.
¿Y recuerdas el texto que usaste para esa reflexión? Bueno, Romanos capítulo 3. Ya, ya, Romanos capítulo 3. Y bueno, también se usan otros como quizás para, ok. como decimos, apoyar, ¿no? Bueno, Romanos 3:23. qué Puede bueno. ser, Ok, Héctor. Gracias, y gracias. algunos otros. Está bien. Y vamos a pedirle ahora a Sebastián. No sé si participa solo Sebastián o Sebastián y Laura, pero bueno, a ver, o será Laura y no Sebastián, no me ubico bien. ¿Sebastián o Laura? No sé cuál de los dos. No, no te oímos. Tu micrófono está desconectado, pero no te oímos ni a Sebastián ni a Laura. Han estado teniendo problemas con su audio. Ah, ok, ok. Ah, de repente pueden decirnos al menos si nos escuchan. Tal vez no pueden hablar, pero nos escuchan. Puedes tal vez hacer alguna manita, algo para saber. Ok, bueno, esperemos que pronto puedan arreglar eso. Eh, ok, vamos entonces a continuar con nuestro programa. Y estuve un poco pensando y creo que nos quedamos un poquito cortos con el tiempo dedicado a orar la palabra. Así que queremos volver a retomar el mismo texto y esta vez hacerlo un poquito más fluido. Entonces, vamos nuevamente a oír el texto, pero luego de oír el texto, vamos a escoger nuevamente, como hemos aprendido, una palabra, una frase del mismo texto que oramos la semana pasada. eh, y luego de eso, entonces, vamos a tener un tiempo para preparar nuestras oraciones y luego vamos a tener un tiempo para que cada uno pueda compartir su oración con todos. ¿Está bien? Entonces recuerden las características de la oración. La primera era eh, una oración en primera persona, por favor, es muy importante. Luego una oración inspirada en el texto. Sebastián, buenas noches, pastor. Ahora sí, Sebastián, te oímos, pero ya nuevamente se apagó tu micrófono. También. Ahora sí te oímos, Sebastián. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, yo escucho perfecto. Y ya. Escuchamos perfecto. Ok, nosotros te oímos así intercortado. Oímos un poquito, luego no. Me pueden escuchar. Podemos escuchar, Sebastián. Perfecto. No, lo que pasa es que estoy muy perfecto. Bueno, no, bueno, de acuerdo. Ahora, ahora seguramente bien, hace unos minutos. Yo la última vez que tuve que predicar fue hace un poquito más de 2 meses en, en un aire libre. Mi ministerio es más que nada evangelístico, Qué apoyando a lindo. un pastor. Así que cuando salimos a las calles con los speakers, el micrófono, es ir asiduamente nos dirigimos a, bueno, aquí en Sudáfrica le llamamos squatter camp o illegal settlement. Son como asentamientos de gente ilegal, gente que Ya, están indocumentadas. Y bueno, y generalmente ahí hay muchos vendedores de drogas, mucha prostitución. Entonces debemos ir con un mensaje evangelístico. Y bueno, generalmente me toca predicar a mí porque soy el que tiene el ministerio de evangelismo. qué Y bueno, bueno. el texto que prediqué la última vez fue Hechos 17:30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Wow, Y wow, qué bueno, lindo texto. el, el mensaje es más que nada
un llamado al arrepentimiento. Se acerca gente de muy mala vida, gente que está muy atada al pecado, pero para la gloria de Dios, la última vez que predicamos se entregaron 7 vendedores de droga en Centurion, en un asentamiento bastante grande. Y bueno, para nosotros es un gozo y una alegría muy Qué lindo, grande, Sebastián, tan oírlo. solo que una persona acepte esto. Qué bueno, qué Y bueno. ese es el ministerio mío. Y bueno, lo Eso, hago con mucho eso. gozo. Qué lindo, Sebastián. Así que entonces eres un predicador callejero, no peleador callejero, sino predicador callejero. No Excelente. no un street fighter, un preacher fighter. Eso, Sebastián. Qué bueno, gracias. Bueno, Gracias entonces no, es un gusto. por compartir y es algo que hay que trabajar, la predicación evangelística al aire libre. Es tan importante. Amén. Muy bien. Ok, Sebastián, gracias. Vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, muy bien. Vamos a nuevamente entonces, por favor, oír el texto. Luego de oír el texto, por favor, cada uno escoja una palabra, una frase del texto que hemos leído. Tal vez yo les voy a preguntar cuál es esa palabra o cuál es esa frase y por qué sientes que Dios de alguna u otra manera te está hablando a través de esa palabra o esa frase o esa verdad que está en el texto. Y luego entonces vamos a tener un tiempo para preparar nuestras oraciones y esperamos poder orar, ¿ya? Orar todos esta vez. Muy bien, como a predicar se aprende predicando, a orar se aprende orando también. Escuchamos la palabra de Dios nuevamente para nosotros. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo: Ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces, el Señor le dijo a Oseas: Ponle por nombre a tu hija Lo-Ruama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Lo-Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz a un segundo hijo. Entonces el Señor dijo: Ponle por nombre Lo-Ammi, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se dirá: ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será!
el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Ok, entonces tengamos un tiempo ahí, cada uno de nosotros podemos abrir la Biblia, podemos volver a leer ese texto por nosotros mismos en silencio y, y dejemos que el Espíritu de Dios, como bien Norma nos recordó hoy, nos guíe, ¿no? Y nos ayude a encontrar una palabra, una frase, un versículo, una verdad, que siento que de alguna u otra manera Dios me está hablando a través de ello. Muy bien, cada uno de nosotros ha escogido una palabra, una frase. eh, Necesitan un poquito más de tiempo. Muy bien, vamos a compartir qué palabra o qué frase hemos elegido y si podíamos decir por qué, algo muy breve, pues bien, ¿no? A ver, empecemos por, si alguien necesita más tiempo, por favor, dígame, ¿no? Todavía no he encontrado la palabra, no he encontrado la frase, yo creo que voy a necesitar un poquito más de tiempo, no hay problema y pasamos a otra persona, ¿ya? Eh, Bien, vamos a pedirle a ver a Jonathan que nos comparta. ¿Pudiste encontrar una palabra o una frase? ¿Y por qué crees que esa palabra y esa frase de alguna u otra manera calaron en ti? Perdón, Alex. Jonathan tiene su esposa al lado, Carla. Sí, Pero como no la veo, está fuera de cámara. Ahora eso lo sí. hice. Para que no se sienta Perdón. excluida. Bueno. Dice, dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Así que, bien, entonces yo supongo que tanto Carla como Rebeca, aunque no las veo, están ahí y van a participar. Perfecto, perfecto, está muy bien. Aunque si pudieran ampliar la cámara para verles sería mejor, pero entiendo, así no hay. Ok, vamos a pedirle entonces a Jonathan que comparta con nosotros. Bueno, la verdad, bueno, no encontré, porque estaba leyendo y releyendo, pero el versículo 7 dice que más de la casa de Judá tendré misericordia. La palabra que cogí es misericordia, porque me imagino, bueno, en el contexto de la historia, me imagino que será que cada vez que nos arrepentimos, y creo que
muchas veces cometemos muchos errores y creemos que el Señor de alguna forma se cansa de perdonarnos, pero una de las cosas que más me deja fascinado del Señor es que es por su inmensa, infinita misericordia. Qué lindo lo que compartes, es cierto. Creo que hay momentos en la vida donde casi todo nuestro caminar con Dios depende de su misericordia, ¿no? Sí. Así que, qué bueno, en medio de tantas expresiones de ira por nuestro propio pecado, encontrar que finalmente la misericordia de Dios prevalece, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ok, qué bueno entonces que esa palabra misericordia es una palabra que sientes muy cercana a ti en este momento de tu vida. Sí. Ok, gracias, gracias. Bien, pidámosle ahora entonces a Rebeca. Rebeca, ¿pudiste elegir una palabra o una frase? Sí, yo me quedo con también en el verso 7 que dice, lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Lindo, qué lindo. ¿Y por qué esta parte del capítulo te pareció más significativa para ti, ¿no? Para ti en este momento de tu vida. Porque realmente pienso que cuando Dios se manifiesta más, puede manifestarse más es cuando no hay otra opción, cuando estás en una situación que te estás acorralado y solo puede Dios sacarte de ahí. No con Ok, armas, no con ejércitos, sino con su poder. qué lindo, ¿no? Ahora recuerden entonces, hay una primera parte en que nosotros leemos el texto, hay una segunda parte que el texto nos lee a nosotros, dejemos dejar que el texto bíblico nos lea en la realidad de vida en que nos encontramos, ¿no? Y ese es un texto, sí, muy bonito. Bueno, yo vivo en Lima, Perú, y actualmente pues el problema número uno, fíjense que antes el problema número uno era la corrupción, ahora el problema número uno es la inseguridad, debido a los altos niveles de delincuencia, ¿no? Y entonces, tal vez ese texto nos invita a pensar, Señor, ¿realmente te puedo confiar mi seguridad a ti? ¿Realmente te puedo confiar la seguridad de mis hijos? ¿No? O te soy sincero que no me es fácil confiar la seguridad, ¿no? Prefiero confiar realmente en mis propios recursos, en mis capacidades pero finalmente pues no tenemos otra porque cada vez que tu hijo sale de casa en un país como el nuestro, no sabes si va a regresar o cómo va a regresar por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces dice, Señor, ¿puedo realmente yo confiar en mi seguridad? Wow. A veces me he puesto a pensar realmente hoy si valdría la pena aplicar una licencia para tener un arma, ¿no? Eh, por los niveles de inseguridad en que vivimos. Wow, Señor. O sea, dijo, puedo. Qué lucha la que experimento en este momento, si vale la pena tener un revólver en casa o puedo confiar realmente en Dios, mi seguridad. Ok, gracias, Rebequita. Tal vez uno más. A ver, vamos a pedirle eh, a Nancy. A ver, Nancy, ¿qué palabra o qué verdad en este relato te ha Bueno, llamado más la atención? Laura está junto a Sebastián también, la esposa de Sebastián es Laura. Mercedes es Norma. Y Norma, sí, por eso le pregunté a Norma. Norma o Nancy. ¿Norma o Nancy? Oye, No, a mí, pastor, a mí. ya, Nancy, perdóname, entonces cambié a No, Norma. yo soy Norma. Ah, ya, entonces dije bien, tú eres Norma. Pensé que eras Nancy. Ah, Ok, Normita, tú, es para ti, Normita. vale, vale, vale. Bueno, el versículo
llamó mi atención fue el, el 6, Ya. donde el Señor dice que Él quiere más pues amor que sacrificio. A ver, a ver, a ver. No veo Eh, eso que esté en el el, 6. el 6 comienza hablando de la otra hija que concibió Ya. eh, A ver, yo te lo leo, yo te lo Gomer. leo. El 6 dice Ajá, así, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. ujú, Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruhama, ujú. porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ese es el verso 6. Ese verso, porque no me, desde esa parte, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Ya, ¿y por qué te llamó de especialmente la atención? Porque ya él había desde el primer hijo como diciéndole Ok, les o explico la parte advirtiéndole, de esta dinámica, creo que no la hemos captado. La ujú, explicación no viene a partir del contexto ni del sino texto. del La versículo. explicación tiene que venir a partir de mi propia vida. Vale. Porque en el momento de vida en que estoy hoy, en este momento de vida, este texto me ha como que ha sobresalido sobre el resto. Por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera que detenerme en este texto, y realmente me encantaría cómo tú te has detenido en él, a veces yo siento que hay ciertos pecados en mi vida que han sido muy reiterativos. Y a veces hay momentos en que digo, Señor, yo creo que ya no te debes compadecer de mí. Realmente estoy abusando de tu gracia, Ujú, estoy abusando de tu misericordia, ¿no? Eh, Así que si tú decidieras ya no tener más misericordia de mí, Señor, lo entendería plenamente porque he abusado de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia, ¿no? Entonces, tal vez sería un poco la reflexión que me vendría a partir de mi propia vida a leer ese texto, ¿no? Eh, Pero bien, ujú, entonces esa es la idea. O sea, ¿cómo me encuentra a mí hoy? ¿Cómo me encuentra a mí este texto, este relato? Bueno, no sé si Juan Carlos o Rebeca han levantado la mano o querían participar. Juan Carlos, sí. Yo mismo, a ver, bueno, es que yo la parte que he elegido ha sido del versículo 10, la parte final donde dice, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Mm, Quizás no ahora mismo, pero en otro momento, cuando tú no tienes clara tu identidad en Jesús, de que eres hijo de Dios, cometes muchas tonterías o muchas cosas que cuando tienes clara la identidad, dices, yo soy hijo de Dios, sabes cómo caminar, sabes cómo vivir una vida apartada de cosas que te llevan al pecado. muy Y bien, claro, qué lindo, eso es lo que lo he relacionado un poco. lindo, lindo. No, ese es un texto espectacular, ¿no? O sea, yo pienso que hay momentos en la vida en que decimos, Señor, demasiada generosidad, permitirme llamarme tu hijo, que realmente pues estoy mucho más cerca
como dice el relato, ¿no? De vosotros no soy mi pueblo, realmente no he vivido a la altura de lo que un hijo tuyo, un miembro de tu pueblo debería ser. Y que a pesar de eso, tú sigas considerándome tu hijo y me permitas a mí llamarme tu hijo. Nada, eso es demasiado. Eso es demasiado. Realmente, ¿no? Así que qué linda esa conciencia de que ser hijo en medio de alguien que realmente no merece serlo es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos a tener, en base a las palabras que hemos elegido, escribamos una oración breve. Escribamos una oración breve y que luego podamos tener un tiempo para oírnos y bendecirnos unos a otros. Entonces, ahora sí, en base a esa palabra, a esa frase, ¿no? Eh, la mía sobre la cual yo voy a orar es palabra de Jehová que vino a Oseas. Ese va a ser con lo que yo voy a preparar mi oración. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Entonces, por favor, escribamos nuestras oraciones. Muy bien. ¿Alguien necesita un poquito más de tiempo? Recuerden que es una oración en primera persona. Es una oración inspirada en esa palabra o en esa frase. La mejor manera de garantizarlo es que la palabra y la frase esté casi literalmente en mi oración. Es una oración breve. Vamos a orar varios. Y es una oración desde abajo. Eso es muy importante, ¿no? En el mundo evangélico normalmente nos gusta mucho orar desde arriba, pero esta es una oración desde abajo. ¿Ok? Así que, bien, si todos estamos, entonces yo voy a ir mencionando algunos nombres y luego de mencionar ese nombre, la persona puede orar, ¿ya? Puede orar. Entonces, vamos a pedirle a Carla, si puede empezar guiándonos en oración, Carlita. Me deja hacer la segunda porque no estoy lista. Ok, Estoy perfecto, terminando. perfecto, perfecto. Está bien, vamos a pedirle entonces a Laura.
Si podemos oír tu oración, Laura. Bueno, están con el micrófono apagado, Sebastián y Laura, ¿no? Están con el micrófono. Ahora sí, ya está abierto. Ahora O escuchamos a Laura. Ay, estaba terminando de escribir. Ahí ya ¿O que terminé. necesitas más tiempo, Laura? No, ahí terminé. Ya, Eh, te está oímos. bien. Padre amado, puedo ver y sentir tu grandeza, tu amor y misericordia en mi vida, a pesar de que a veces te fallo. Tú siempre estás ahí para corregirme y darme una nueva oportunidad. Me refiero al versículo 10, donde habla Muy de lindo. que el versículo 10, cuando dice con todo, o sea, se refiere a cuando le fallamos, ¿no? Que aún así, bueno, Él nos da esa oportunidad, ¿no? Donde dice, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Es Qué como que lindo, qué lindo, Laurita. Muchas, muchas gracias. Gracias por compartir. Sobre bendición. todo, ¿puedes volver a repetir tu oración? ¿Sí? Padre amado, puedo ver y sentir tu grandeza, tu amor y misericordia en mi vida, a pesar de que a veces te fallo. Tú siempre estás ahí para corregirme y darme una nueva oportunidad. Gracias. Qué tremenda frase la que has dicho, Laurita. A pesar que a veces te fallo, ¿no? A pesar que a veces te fallo, ¿no? A veces cuando pienso en mi propia hija, ¿no? Esos a veces son cuando soy consciente, pero todas las veces en que le fallo a Dios, si no soy consciente. Pero linda, linda. Hago esa parte de tu oración la mía, ¿no? A pesar Uno se tiene que hacer que a cargo. veces Sí. te fallo, ¿no? Y que Dios nos siga, pues, tratando como sus hijos. Muchas gracias. Amén. Héctor, te oímos. Compártenos primero cuál es la palabra, la frase, y luego acompañamos Sí, tu oración. la frase mía se encuentra en el versículo 6. Dice, sino que los quitaré del todo. Esa frase de ahí, del Wow, versículo wow. 6. Sino que los quitaré del todo. Dice, Señor, sé que me he desviado muchas veces y de muchas maneras hacia cosas vanas, las cuales me hacen digno de tu juicio e ira. Por esta razón te ruego que no me dejes apartarme tanto que vaya a traspasar los límites de tu misericordia y así me quites de delante de ti. Ayúdame. No permitas que esto suceda. Amén. Amén. Gracias, Héctor. Y vamos a pedirle a Lupita. A ver, Lupita, comparte con nosotros tu oración. Muy bien. Dinos de qué parte salió y te oímos orar. Claro que sí. La tomé del versículo 6. Es, otra vez dio a luz. Wow. Amado Padre, cuán pequeña me siento al saber tu gran amor. A pesar de mi infidelidad, me das la oportunidad de dar a luz nuevamente nuevas ideas de cómo representarte y cómo presentarte ante los demás. Amén. Amén. Qué uso tan lindo, metafórico de la palabra concebir, ¿no? En algún momento pensé que tus propias dos hijas, pero le dices un sentido más metafórico a la palabra. Lindo, lindo, concebir, ¿no? Que Dios nos permita ser no solo productivos, sino Dios nos permite ser fructíferos, ¿no? Y que podamos seguir concibiendo, creando. Es un lindo regalo, ¿no? Un lindo regalo concebir, aunque a veces Dios, bueno, utiliza estos contextos también para corregirnos, ¿no? Para corregirnos como fue
en este caso. Muy bien, yo voy a orar también, mi oración, y con esto cerramos esta parte, ¿no? El texto es palabra de Jehová que vino a Oseas. Señor, con cuánta envidia veo realmente con cuánta envidia veo a este siervo tuyo, Oseas. La gente que me escucha predicar dice que oyó a Dios hablar a través mío. Pero Señor, ¿hace cuánto que no me hablas a mí? Amén. Amén. Muy bien. Entonces, para ustedes me dirán, hermano Alex, ¿a qué hora empezamos a aprender a predicar? Pero recuerden, dime cómo oras y te diré cómo predicas. Dime cómo oras y te diré cómo predicas, ¿no? Si nuestras oraciones son superficiales, nuestra prédica va a ser superficial. Si nuestras oraciones son profundas, nuestra prédica va a ser profunda, ¿no? Si usando palabras, ¿no? Si nuestras prédicas, si nuestra oración es viva, nuestra prédica va a ser viva. Así que es muy importante aprender a orar. Y lo que estamos haciendo, pues, es el punto de partida en la preparación para predicar. ¿Ok? Entonces, muy importante. Dime cómo oras y te diré cómo vas a predicar. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer lo siguiente, y esta vez sí ya vamos a entrar de lleno, un poquito más a la predicación. Vamos a ver nuevamente, yo tenía realmente otro sermón para hoy, pero vamos a ver nuevamente el mismo sermón del lunes pasado, pero esta vez lo vamos a ver como predicadores. Y recuerden, a predicar se aprende viendo a otros hacerlo. Así que vamos a ver a alguien esforzándose en predicar el capítulo 1 de Oseas, pero luego de eso vamos a hacer estas preguntas, ¿ya? Y yo voy a ir diciendo alguno para que se centre en eso. La primera pregunta, y esa se la vamos a dar a Carla, ¿no? A Carla, es ¿cómo yo percibo que realmente este predicador ha estudiado el texto? ¿Ya, Carlita? Date atenta en todo el sermón que vamos a escuchar. ¿Cómo me doy cuenta que este predicador realmente ha pasado un buen tiempo estudiando el texto? ¿Ya? Vamos a pedirle entonces a Carlita y a Héctor que puedan centrarse en esta pregunta. Carla y Héctor, ¿ya? Ahora, vamos a pedirle luego a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo se evidenció que el predicador, bueno, esa es la pregunta que ya vimos, ¿cómo se evidenció que el predicador realmente estudió el texto que predicó? ¿Ya? La siguiente pregunta, entonces vamos a pedírsela a Jonathan y a Laura. A Jonathan y a Laura,
La pregunta que deben responder ustedes luego del sermón es esta. ¿Qué problemáticas del mundo contemporáneo abordó el predicador? O se abordó en ese sermón. ¿Qué problemáticas del mundo contemporáneo se abordaron desde este mensaje? ¿Ya? Esa va a ser la pregunta entonces que Laura y Jonathan van a tener que responder. Bien, la tercera pregunta es, ¿qué incluyó el predicador para ser claro? Para ser claro a la hora de comunicarse, para que nosotros no olvidemos y recordemos lo mejor posible para cautivar nuestra atención durante los minutos en que habló. ¿Qué hizo el predicador para ser claro, ameno, para mantener nuestro interés? Y eso se lo vamos a pedir a Sebastián y a Norma, que se centren en esta pregunta. ¿Ok? Sebastián y Norma. Y la última va a ir para Luis y Lupita. Luis y Lupita están ahí. Ellos van a responder esta pregunta. Si el predicador estuviera con nosotros, vamos a ver una grabación, él no está, ¿qué consejo le daríamos para que la próxima vez que predique este texto lo haga mejor? ¿Ya? Entonces Luis y Lupita tienen que darle recomendaciones al predicador para que si tuviera que predicar este sermón otra vez, ¿qué consejo le daríamos para que lo haga mejor? Si es posible, hay sermones que están tan bien predicados que casi no hay nada que añadir. ¿Listos? ¿Cada uno sabe entonces en qué se va a centrar? ¿En qué pregunta? Muy bien, vamos a escuchar el sermón nuevamente. Perfecto. Bien, déjenme orar para iniciar esta reflexión breve que haremos la noche de hoy. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente frente a tu palabra, poniendo nuestra mente y corazón en ella y esperando que tú, como el sembrador de esta semilla preciosa, puedas sembrar esa semilla en nuestros corazones, a veces endurecidos, y pueda crecer esta semilla y pueda brotar, crecer y dar fruto. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El despecho es, sin lugar a dudas, un sentimiento de profundo dolor por la traición e infidelidad del ser amado. ¿Qué reacción se podría esperar de alguien que ha sufrido la traición y el desprecio? Se podría pensar que quizá el olvido o la desilusión solitaria, la venganza incluso, o los deseos de morir. El despecho ha sido el tema de innumerables canciones. Por ejemplo, si ella me olvida, ¿para qué vivir? Ese es el trozo de una canción de Gardel que se llama Por una cabeza. Yo mismo fui testigo de algo de ese despecho por traición que experimentó mi madre, la traición que experimentó de parte de mi padre. Y fue doloroso para ella y para mí. Ella reaccionó con nostalgia y frustración. En mi caso como hijo, parte de mi reacción fue rabia y desilusión. Pero una cosa es hablar del despecho de un hombre por la traición de la mujer que ama, y otra, quizá distinta y muy distinta, es hablar del despecho de Dios por su esposa infiel, a la que ama profundamente. Sí, y escuchaste bien, el despecho de Dios.
es que esto se trata del despecho de Dios. En este capítulo 1 de Oseas, vemos cómo empieza la gran metáfora del matrimonio de Oseas con la prostituta, que representa la relación de Dios con su pueblo infiel. Una metáfora bastante potente, retóricamente hablando, pero también muy polémica para comunicar el amor de Dios, pero también su dolor y además la condición de un pueblo al que le ofende que se le pueda tildar de prostituta, pero que no le ofende ni tiene problema con ser prostituta. Y por supuesto hay que aclarar que esto es más que una metáfora. Fue real para Oseas y representó el dolor que experimenta el Señor por causa de su infiel Israel. El capítulo 1 de Oseas va entonces del despecho a la esperanza. Y esto es lo que nos sorprende, que en el dolor que el Señor experimenta, no solo hay deseos de juicio y deseos de mostrar la infidelidad de su amada, también se hace evidente que Dios asume una condición indigna de casarse con un pueblo infiel y amarlo. Así es que este pasaje va del despecho a la esperanza, y ese es nuestro tema de hoy, del despecho a la esperanza. Veremos en primer lugar el despecho y en segundo lugar la esperanza. El despecho es lo que se describe desde el versículo 2 hasta el 9 y la esperanza del verso 10 hasta el 11. Algo del despecho. En el despecho, esta sección del 2 al 9, esta sección contiene la invitación y comisión de Dios al profeta Oseas de nada más y nada menos que casarse con la prostituta de cuya relación nacen 3 hijos que son representativos del mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y esta acción es bastante arriesgada. Y para algunos es confusa, ya que representa hacer algo que el mismo libro, por ejemplo, el de Levítico, prohibía para los sacerdotes. En este caso, Oseas, ¿no? Es el profeta del Señor y todo, pero se prohibía casarse con una mujer ramera, entre otras. Así que es bastante arriesgado lo que le está pidiendo. Gomer, la esposa prostituta con la cual Oseas ha de casarse y tener hijos con ella, pues ya esto es como escandaloso para escucharlo. La metáfora del matrimonio con una prostituta deja a Dios en una situación indigna, casado con una prostituta. Jezreel, el nombre del primer hijo, que significa Dios esparcirá. Lo-ruhamá o Lo-ruhama, que significa indigna de compasión. Lo-amí, pueblo ajeno. Esos son los hijos. Todo ese bloque del 2 al 9, hablan de, bueno, el matrimonio al que Dios invita al profeta Oseas, los hijos que tienen, y todo constituye el mensaje que Dios quiere comunicar, que más que mensaje, bueno, era el mensaje, pero la representación misma en el profeta Oseas, una cosa que sigue siendo para nosotros motivo de reflexión profunda. Esta acción simbólica y real representaba el dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo. Simbolizaba también el rechazo y el juicio de Dios a los abusos cometidos por Jehú. Jehú se había extralimitado en su actuar militar especialmente. Había cometido injusticia en su acción de limpiar de la casa de Israel a los profetas de Baal. Él terminó haciendo aquello que había combatido, y estos actos de injusticia y de idolatría serían juzgados por Dios como un esposo agraviado que siente que su esposa ha quebrado el pacto, ha roto el pacto matrimonial. En este acto indigno, Dios muestra su dolor, su reacción ante la traición sufrida. Será de juicio,
pero también su amor, que lo hace asumir una posición indigna. Y esta posición indigna la asume con tal de mostrarle su amor y compasión a su pueblo. Este es un despecho lleno de dolor y amor por su amada infiel. Y así llegamos a los versículos 10 y 11 de este capítulo, que es la esperanza, ¿no? Al final, como cierra este capítulo, Dios reunirá a Israel y serían finalmente para él, ¿no? Habría un final feliz en el futuro. Esto es lo que comunican estos versículos 10 y 11. En medio de ese anuncio de juicio, hay un anuncio de esperanza. De esta manera, el despecho de Dios da paso a la esperanza. Es un futuro de esperanza. Y como dice la canción, otra canción de Gardel, el día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará las cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. El castigo, entonces, no será definitivo, no constituirá la destrucción total del pueblo de Dios. Al contrario, será este un medio de purificación para garantizar la continuidad de su promesa en la historia. El castigo anunciado tendría entonces un efecto salvífico, redentor. Finalmente ella, su amada, su esposa, sería suya para siempre. Algunas aplicaciones para nosotros de este mensaje. Yo creo que aún en el anuncio de juicio, Dios muestra su amor y compasión. Es que Dios no tiene por qué anunciar su juicio, no está obligado a anunciarnos su juicio, ni a anunciarle juicio a nadie, pero lo hace con el propósito de que haya arrepentimiento. Esto nos recuerda que no podemos separar el juicio y la misericordia de Dios, o su amor y su santidad. Estas dos cosas siempre van juntas. El mensaje de los profetas se caracterizó por mostrar estas dos caras de la misma moneda. Es así como esto se conecta con nuestras realidades y con lo que Dios ha hecho especialmente en Cristo para los que se acogen. Dios ha visto el sufrimiento, la injusticia, el dolor, nuestra miseria, nuestra infidelidad, nuestra corrupción, y especialmente en América Latina, expresada de manera tan evidente en tantas partes. Y aunque le indigna y lo llena de enojo a Dios, Él ha decidido involucrarse en nuestro dolor para salvarnos. En este sentido, el dolor divino, el dolor que le causamos, ese dolor divino que Él siente, es salvífico, es redentor. Dios sufre por causa de la humanidad, cuya máxima expresión de dolor, la de Dios, y de redención, es la encarnación. Y aunque se pueda considerar que Dios no puede experimentar el dolor, ya que esa es una experiencia solo para seres mutables, finitos como nosotros, Dios decidió asumir vicariamente el dolor por causa de sus criaturas, para padecer y gozarse con ellas. Este es, pues, el Dios que se dispone a correr el riesgo de ser malinterpretado, con tal de mostrarle a su pueblo infiel cuánto lo ama y cuánto está dispuesto a hacer para su redención y purificación. Esta acción de Dios con Israel nos tiene que hacer reflexionar hoy en cuanto a la espiritualidad tóxica y falsa que se vive en nuestros días. La cultura de la corrupción, por ejemplo, es tal que ni las propias iglesias se salvan de la corrupción. ¿Nos hemos extralimitado entonces?
consideramos que Dios está con nosotros cuando en realidad debiera estar contra nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar con tal de estar seguros y tranquilos sin confiar en Dios y confiando en otras cosas? Es esperanzador la manera en que Dios decide intervenir. Asume un riesgo enorme, opta por un acto desesperado, casi como último recurso para redimir a su pueblo. Esto me hace preguntar, ¿qué están haciendo los predicadores de hoy para hacer reflexionar profundamente a su auditorio en cuanto a su pecado y al amor de Dios para intervenir ese pecado? Nuestro mensaje se ha vuelto masaje. En muchas de las exposiciones de la palabra de Dios ni siquiera se toca el tema del pecado y del llamado al arrepentimiento. No hay una reflexión profunda sobre nuestras infidelidades, nuestra corrupción. El mensaje se ha vuelto masaje y sufre de extremitis. O está en el extremo de solo el amor de Dios al punto que no le importa la obediencia a la palabra, o está en el otro extremo donde la obediencia y la ley es lo que nos aprueba delante de Dios y no hay mención de ninguna manera de la gracia de Dios. En alguna medida, obviamente no en la misma proporción de Dios, el predicador debería sufrir de cierto despecho por su auditorio, de tal manera que lo lleve a comunicar un mensaje que denuncie el pecado y que muestre la gracia de Dios como esperanza de redención para nuestra corrupción e infidelidad a Dios. Y si de predicar se trata, entonces nosotros tenemos que ser predicadores del despecho y de la esperanza. Que el Señor nos ayude con esa labor. Dios les bendiga. Bien, muy bien. Aunque es una práctica la que estamos haciendo como parte de la metodología de aprendizaje, no deja de ser real que hemos oído la palabra de Dios, así que esa primera pregunta no se las di con anticipación, pero es la pregunta con la que siempre comenzamos. Y es, ¿qué me habló Dios? ¿Qué me habló Dios? Entonces, antes de responder las preguntas que les he dado, ¿qué tal si ahí tenemos un minuto en silencio? Y la primera pregunta es, ¿qué me habló Dios? Estamos en silencio un momento. ¿Habrá alguien voluntariamente? ¿O solo vamos a dar oportunidad a una o dos personas que nos puedan compartir qué te habló Dios a partir de esta reflexión del despecho a la esperanza? ¿No? ¿Alguien quisiera compartir? Sí, puedes hablar, Héctor, te escuchamos. Bueno, sí, realmente es evidente lo que él habla ahí, la aplicación que al final, que habla acerca de que la predicación se ha convertido, el mensaje se ha convertido en un masaje, una comparación bastante interesante y es real que realmente desde el púlpito ya lo que se predica son estas cosas donde no se habla de la voluntad de Dios, de la santificación, de conocer a Él, que es una de las cosas que habla Osea, y creo que se habla más de las cosas de los hombres, se habla más de las cosas del hombre, se hace más mención de los asuntos de los hombres que de los asuntos de Dios. Entonces, escrito realmente. Ok, Héctor, gracias, gracias. Gracias, qué lindo que el Señor te habló en esa dirección, ¿no? Fíjense que los siguientes capítulos de Oseas va a denunciar la idolatría en dos dimensiones.
La primera lo va a denunciar como irracionalidad. O sea, va a mostrar que adorar a otros dioses es algo irracional, solo una persona. Pero luego también lo va a denunciar como algo inmoral. O sea, para él la idolatría va a ser irracional. O sea, hay que estar loco, casi como para llamar Dios algo que tú mismo has hecho con tus manos. Y lo va a llevar a inmoral porque la idolatría lleva pues a la explotación del pobre, la idolatría lleva a la violencia, la idolatría lleva, ¿no?, a la destrucción de las relaciones humanas. Y sí, yo evaluando mi ministerio decía, Señor, tal vez yo he enfatizado más cuando predico, enfatizo más la irracionalidad de algo, pero no enfatizo suficiente la inmoralidad de algo, ¿no? Tal vez en reacción a muchos predicadores que cuando denuncian pues algún tipo de pecado, algún tipo de estilo de vida con el cual no estamos de acuerdo, pues solamente hablan de la inmoralidad, pero no nos dicen por qué también es irracional, ¿no? Así que Dios me dé valor realmente en mis círculos de amigos, no solo para debatir apologéticamente, sino también mostrar que es algo inmoral, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a la primera pregunta. ¿Quién tenía las respuestas a la primera pregunta? ¿Cómo percibimos que realmente este predicador estudió el texto? ¿Quiénes tenían la respuesta? ¿A quiénes se les dio esta pregunta? A ver, Carlita. Una fui yo. ¿Me ven? Espérenme ver un poquito. Ahí sí. Ok, te oímos. Ok. No sé si está bien lo que escribí, pero usted me puede corregir. Lo primero que noté es que él predica dirigido usando el texto bíblico. También anoté que él enfatiza los deseos del autor y no lo de él propio, lo que el autor quiere decir en el texto bíblico. También me llamó la atención que tenía una estructura bien planificada de acuerdo a los versículos que él iba mencionando. Y me gustó mucho porque también llamaba la atención de la audiencia cortando historias personales, que eso hace que las personas no Bueno, pierdan ese la ya es atención. para otro. Hasta ahí, Ah, ese ya es estás entrando a la respuesta de otro. Pero lo que has dicho hasta aquí antes de eso es lo que te corresponde. Ok, Muy bien, déjeme ver si Carlita, hay... gracias. Vamos a ver entonces ahora quién más estaba contigo en esta. Yo. no. Héctor, ok. Sí, bueno, se nota en la explicación, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien. Exacto. En la explicación que da del texto, como explicando cada parte de eso, o sea, para poder explicar tiene que haber meramente estudiado lo que va a explicar. Y también vemos que él sabe que ha estudiado. Ok, ahí sí te hemos perdido un poquito, no ha habido mucha continuidad en el... Sí, que él da aplicaciones acerca de lo que explicó realmente. Ok, A las mi modo de ver, aplicaciones no ya sé. pertenecen a otra pregunta. Eso lo vamos a ver más adelante, Sí, pero sí sí, tenía pero una visión como, muy o clara sea, del texto. cuando él aplica, digo no, es porque primero estudió Ok, está bien. para poder explicar y entonces quizá podía haber ahondado un poquito más, pero bueno, está bastante bien. Bien, gracias. Bueno, tenía un tiempo determinado, ¿no? Unos 15, 20 minutos, no tenía más tiempo. Pero gracias a los dos, es cierto. Fíjense que él claramente tenía su estructura, del verso 1 al 9, entonces el primer punto, del 10 y el 11, el segundo punto. Tenía la visión clara de todo el capítulo, ¿no? Así que tenía muy bien estructurado, sabía de Gomer, sabía de Oseas, sabía de los 3 hijos que tuvo, de los nombres, ¿no? Tenía una claridad, tenía una visión no solo panorámica del capítulo, sino también conocía los detalles, ¿no? Por ejemplo, los nombres, el significado de los nombres de
de cada uno de los hijos. Ok, muy bien. Vamos a la segunda pregunta entonces, que tenían que responder, y es, ¿qué problemáticas del mundo contemporáneo se abordó? Ahí sí viene un poquito la aplicación de la cual hablaba. ¿Qué tipo de aplicaciones hizo él? ¿A qué problemática básicamente aplicó? ¿Quiénes tenían esta parte? Yo, Laura. Ya, Bueno, Laura y habla. Jonathan. Empezamos por Laura. Sí. Bueno, me corrigen. Bueno, habla de una cultura corrupta, donde se adultera la palabra, donde no confrontan al pecado. También se puede ver quizás que muchos no tienen falta, o cómo decir, no tienen temor de Dios y predican como uno dice, ¿no? Para endulzar los oídos y tener quizás la congregación contenta. Y muchas veces también en la ignorancia, ¿no? Predican barbaridades y no lo que realmente tienen que enseñar y predicar. Muy bien, Laura. Muchas gracias. Cuán cierto es, ¿no? Escuchamos a Jonathan y luego yo complemento con algo. Sí, bueno, además de lo que Laura ha compartido, también pude identificar una falta de compromiso, bueno, en el ámbito terrenal y en el ámbito espiritual. Existe una falta de compromiso y fidelidad en el matrimonio y también en nuestra relación con el Señor. Creo que, y lo vimos con el ejemplo de Oseas, en nuestro caminar cristiano y también no cristiano vemos que hay una falta de compromiso y también por eso comenté el tema de la misericordia infinita del Señor. Pero también hay ciertos temas o tópicos que es como el despecho, la traición, el desprecio, la venganza. Lo vemos en el mundo tanto cristiano, la envidia. Creo que no se mencionó, pero sí es un tema que se ve, es una problemática del mundo contemporáneo. Se ve mucha envidia y bueno, y lamentablemente traición dentro de la iglesia. Ok, gracias. Sí, creo que son cosas Bien, que... bien, Jonathan, gracias. Gracias por lo que has dicho. Sí, creo que hoy más que nunca necesitamos recoger este estilo de predicación donde la crítica parte de una autocrítica, ¿no? A veces nosotros criticamos a la gente que no es de la iglesia por determinado tipo de valores o determinadas formas de vivir, pero no somos suficientemente autocríticos hacia adentro, hacia nosotros mismos como pueblo de Dios. Y entonces, a veces somos críticos, pero no somos autocríticos, ¿no? Y este es un sermón donde se ha sido muy autocrítico hacia adentro, hacia nosotros como pueblo de Dios, y se ha aplicado mucho a la vida del predicador y al tipo de mensaje que debemos predicar, ¿no? Ese ha sido su auditorio. Muy bien, gracias, gracias. ¿Quién tendría la tercera pregunta? Sobre, sí, ¿qué hizo para que sea claro? Ahí da Normita cuando escribe sus libros, a ver, ¿qué haces, Normita, para que la gente entienda lo que estás escribiendo? Bueno, el predicador usó aquí un término, una palabra muy manejada y conocida tal vez por muchas personas y vivida. Y eso, la palabra fue el despecho. Muy bien. Y lo representó con dos canciones de Gardel. Eso. Una por una cabeza y la otra el día que me quiera. Pero además de eso, también él habló de un despecho que sufrió su mamá y cómo le afectó a él y a su madre, pues. Y eso lo llevó a ilustrar la historia ya de el mismo conflicto emocional que venía ya padeciendo Dios entre la ira y la compasión. Y él lo llamó, él lo llamó de otra manera, él lo llamó del despecho a la esperanza. Pero ese despecho
viene con rabia, viene con dolor. Y bueno, la esperanza es la compasión de Dios. Entonces fue muy claro, sí, Excelente. fue claro el usar la palabra, y cuando aterrizó el mensaje me gustó mucho. Ya cuando él aterriza, luego de buscar estas ilustraciones, porque fue muy directo a la iglesia, muy directo a hablar y a aterrizar la idea completa con todos los términos que también muy bien manejado, como el que el hermano Héctor mencionó, el mensaje masaje, que Eso. muchos predicadores utilizan hoy en día. Y bueno, quedó claro pues que Dios no nos llama a llevar este tipo de mensajes masaje, sino a mostrar pues ese pecado y todo lo que en realidad nos puede a nosotros hacer reaccionar del error pues que estamos. Muy Entonces, bien. Uy, mira, casi hay poco que añadir. Vamos a ver qué puede añadir, por favor, el que sigue. Vamos a ver, ¿quién más estaba contigo, Normita? A ver. Sebastián. Ok, Sebastián. Por favor, solo no repitas si hay algo nuevo que quisieras añadir, pues añade. Si dices, no, ya dijo todo, está bien también, ¿no? Estuvo muy completo, pero bueno, yo tomé que él usa un lenguaje bastante coloquial, corriente, pero con un evidente conocimiento bíblico. Y eso personalmente es muy atrapante. Aparte, aplica muy bien el mensaje bíblico a la actualidad nuestra. Me parece Excelente. muy acertado. Excelente, excelente. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Creo que ha sido las ilustraciones que he usado. Fíjense cómo él no arranca con el texto bíblico, él arranca con la vida. Y es así como deben arrancar nuestros mensajes, no con el texto, con la vida. Y miren cómo luego él hace una transición de la vida al texto bíblico, ¿no? Cuando dice, mira, si hablamos del despecho de los hombres, ahora vamos a hablar del despecho de Dios. Entonces, miren qué linda su transición, ¿no? Luego hablar del despecho humano, nos introduce al texto muy fluidamente y ahora vamos a hablar del despecho de Dios, ¿no? Entonces, pero ya toda la primera parte hizo que nos atrape, ¿no? Porque ¿quién no ha vivido alguna de estas experiencias? Muy bien, por último, para terminar, vamos a pedirle a Luis y a Lupita, entonces, si tuvieran que darle un consejo para que lo pueda hacer mejor, vuelvo a repetir, hay sermones que ya no hay que decir nada porque parece que lo ha hecho tan bien, pero si hubiera algo que ustedes quisieran recomendarle, con mucho gusto les oímos para que pueda mejorar. ¿Habría algo, Luis o Lupita? Las damas primero. A ver, las damas primero. Pues realmente, como dices, ¿verdad? No hay mucho que agregarle, o yo no tengo que agregarle, está Nada, muy claro. no hay que decir nada entonces, No, Lupita. para mí no, la verdad no. Muy bien, muy bien. Luis, ¿tú tienes algo que añadir? ¿Un consejo que quisieras darle a él? No, inicialmente me pareció un poco alturado, y esa transición de la que mencionas, de no empezar con el texto bíblico, sonaba bastante humanística, ¿no? Pero luego me di cuenta que el público al que él se dirigía eran predicadores, personas preparadas, que conocen el texto bíblico, y me imaginé que él es muy consciente que se ha leído el texto 3 veces, se ha orado el texto, entonces luego esa crítica inicial que iba a formular se desvaneció totalmente, ¿no? Segundo, también cuando comenzó a buscar las aplicaciones, me parecieron sus aplicaciones muy teológicas, ¿no? Por ejemplo, aunque dijo que iba a aplicarlo, habló, por ejemplo, de decidir, que se decidió asumir vicariamente, ¿no? O el aterrizaje fue también bastante teológico, pero luego volví a pensar, ¿no? Está tratando con un público que entiende a plenitud estas frases, o sea, es un público que está inmiscuido en la jerga evangélica, conoce lo que se está diciendo, entonces nuevamente esas críticas se disiparon, me parece muy bueno. Y bueno, me gustó también al final, ¿no? Porque
cuando hace la parte de la conclusión, ¿no? Habla pues de cómo puede el mensajero pues hablar siempre del despecho, pero incluirlo y añadir el mensaje de esperanza y de misericordia, ¿no? O sea, en ninguno de los extremos. Entonces me pareció muy acertado, no le encontré tampoco ya cosas sustanciales, Bien, ¿no? bien, Luis, muy bien. Muy bien, entonces, dos principios pedagógicos han estado detrás de esa sesión. Primero, si quieres enseñarle a alguien a predicar, enséñale a orar. Recuerden, los mejores mensajes que podemos predicar son los que surgen de nuestra vida de oración. Así que, y lo segundo que hemos aprendido es, a predicar se aprende viendo a otro hacerlo. Hoy hemos visto a alguien, hemos aprendido de él, y entonces, y eso nos enriquece. Muy bien, antes de terminar, habían unas preguntas que tenían que responder, ya no tenemos tiempo, pero yo les voy a enviar las respuestas a cada una de las preguntas que ustedes tenían que íbamos a conversar hoy. Les voy a enviar las respuestas y en la próxima clase, el próximo lunes, vamos a abordarlas. ¿Está bien? Entonces, sigan trabajando sobre esas respuestas. Yo les voy a enviar las mías para que ustedes comparen con las suyas y lo puedan corregir. Espero que hayan podido hacer todos los módulos. Básicamente son videos y espero que hayan sido aleccionadores. Esta semana yo les envío los módulos de que tenemos que trabajar esta semana, ¿ok? Y por favor, vayan familiarizándose con Oseas capítulo 11, porque la idea al final del curso es que cada uno de ustedes salga con un pequeño bosquejo. Así como hemos visto predicar Oseas capítulo 1, la idea es que al final ustedes puedan salir con un bosquejo de Oseas capítulo 11. Entonces vayan familiarizándose con ese texto, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Entonces, seguro hoy en la tarde les envío los módulos de la semana. Es muy importante que vengan a la sesión habiendo hecho los módulos, porque eso los va a enriquecer. Ya no vamos a invertir tanto tiempo la próxima semana en orar. Vamos seguro a entrar de frente a orar, ya sin mayores tipos de explicaciones. Así que esperamos acortarlo y profundizar también en otros aspectos. No sé si Luis, ¿tienes algo más que decir antes de terminar? Está tu micrófono apagado, Luis. No, que si hay algún problema o algo de conexión o alguien tiene algo, que me lo ponga, me puede enviar personalmente para tratar de dejar el chat específicamente para cuestiones didácticas, ¿no? Del aprendizaje. Si hay algo personal que no se pudo conectar, que me envíe a mí directamente, luego todo se puede atender de esa manera. Ok, ok. Muy bien, entonces un fuerte abrazo, hagan los módulos de esta semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Chao con Alex. Un todos. abrazo, bendiciones. Cuídense. Chao, chao. Gracias, bendiciones. Chao, chao. Una Chao, foto chao. ya. Bendiciones. Bendiciones. Ok. ¿Nos podemos tomar una foto? Oh, ya se fue alguien. ¿Quién se nos fue? Se fue Alex. Porque nosotros pues, tomamos una fotito. Ahí vienen sus cámaras. Sonrían. A ver, les voy a poner acá. Perdón un ratito, denme un tiempo. Escuelita, tengo la foto de cómo estaba Alex. Y ahora entre nosotros, una, Hay que mover dos, un poco el... y la otra. Ya, listo. Bendiciones, nos vemos. Chao.